Qué raro, creo que no lo... Ya está. Otra vez empecé. Bueno, nuevamente. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, habíamos esto, nos equivocamos, no habíamos grabado, así es que volvemos a dar inicio. Muy Sean bueno. todos bienvenidos. Este es un espacio dedicado a los estudiantes, practicantes, maestros, psicoterapeutas y simpatizantes de un curso de milagros. El día de hoy continuaremos compartiendo con nuestro protagonista Jorge Mares y compartiremos también con nuestra coanfitriona Meli Angulo. Voy a presentarles a Meli Angulo. Ella es coach internacional de PNL, psicoterapeuta del espíritu de la Escuela de José Luis Molina Millán. Es licenciada en Administración de Empresas, brinda asesoría organizacional, da pláticas en empresas para el ambiente laboral. Y también permítanme presentarles una vez más a nuestro amoroso Jorge Mares. Él es fundador y presidente de la Fundación para un Curso de Milagros de México AC, institución educativa de asistencia social sin fines de lucro. Es pionero en difundir un curso de milagros por todo México. Y el día de hoy vamos a continuar con toda esta travesía y él nos va a contar justamente acerca del impacto que tuvo los inicios difíciles del curso de milagros en México en estos tiempos, cómo ha influenciado en las escuelas actuales que se dedican a enseñar el curso de milagros. Adelante, mis maestros, muchísimas gracias y le damos la bienvenida también a Cintia. Bienvenidos todos, muchísimas gracias. Sí. Meli, mucho gusto en compartir contigo. Jackie, gracias Jackie por invitarnos de nuevo a estar aquí contigo, acompañándote. Gracias a todos los presentes. Cintia, muchísimas gracias. Y hace un ratito, muñequitas, estábamos comentando también sobre unos detalles que, que de alguna manera ayudaron mucho a, a posicionarme más emotivamente, emocionalmente, en la trayectoria que supone la práctica de los principios de este curso. Y nada más, por tomarme un par de minutos, Claro ya que sí. estaba uno hace muchos años, pues en una búsqueda como cada uno de nosotros ha estado. Y entonces cada uno empezó a tomar un caminito como de definición de espíritu. Entonces a mí me, 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 me vi de repente preguntándome, ¿quién era Jesús? ¿No? ¿Quién era Jesús? ¿Cómo se movió? ¿Cómo vivió físicamente hablando? Estaba yo buscando, curiosamente, lo que ahora he aprendido en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Como ustedes sabrán, pues me estoy certificando actualmente en algunas materias, 2023, y entonces me estoy certificando en esa parte del Jesús histórico, no el Jesús bíblico, sino en el Jesús histórico. Y entonces, curiosamente, desde hace muchos años, yo quería saber del Jesús histórico, ¿sí? Del Jesús Señor, del Jesús humano y del Jesús terreno. Y entonces hice esa pregunta y dije, cómo puedo yo saber más de ti? ¿Cómo puedo yo saber cómo fueron, cómo fue tu misión, cómo fue tu niñez, cómo fue tu desarrollo como humano y como hijo de un Dios en este planeta? ¿No? Dado que tu reino no es de este mundo, bueno, ya entiendo que también aplica para mí, pero yo quería saber más del Jesús en el sueño y quería yo saber más del Jesús en este mundo. Y de repente, muchachas, pues me encuentro un día en satélite, en uno de mis grupos, me hacen un regalo. El día de mi cumpleaños me hacen un regalo, una cajita de este tamaño, ¿sí?
y en esa cajita decía libro de Urantia. Le vamos a hacer un poquito de promoción al libro de Urantia. Y entonces decía libro de Urantia. Y yo creo que las mismas estudiantes a lo mejor no sabían qué me estaban dando, ¿no? Pero igual y preguntaron y le atinaron al regalito. Entonces cuando abrí el libro, pero en la primera parte del índice, la mitad del libro, pues obviamente vienen una exposición de temas sobre el universo, sobre el espíritu, pues que en ese momento no pude entender muy bien. Sin embargo, en la otra parte del libro, en el índice de la otra parte del libro, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Esto nunca se me va a olvidar, que empecé yo a leer en el índice toda la historia terrenal de Jesús aquí, todo su ministerio, los antecedentes de su nacimiento, la época de niño. Obviamente, el libro de Urantia también se presume como un libro, como un dictado, y obviamente producto también de una inspiración. Hay toda una institución, la Fundación Urantia, y obviamente pues se encarga de diseminar también estas cosas. Entonces, fui leyendo estos temas y me vi muy apasionado en el transcurso de la lectura. Entonces, su nacimiento, su bautizo, conocer más cómo escoge a sus apóstoles, acontecimientos bíblicos hoy en día muy sonados, como el día de su bautizo. Me interesó mucho también conocer a fondo la trayectoria de lo que conocen ahora como su pasión y muerte. Evidentemente me fui al índice donde dice las últimas horas en la cruz. Entonces son lecturas impactantes. Otra lectura impactante ahí es el tema de la fe de Jesús. Entonces, con el tiempo, con los años sucesivos, te estoy hablando de hace unos 20 años, ¿eh? Entonces, con el tiempo, pues he podido gradualmente ir empapándome más de este libro, de esta sección del libro, y si se presume esto como un dictado también, ahí dice que esto ha sido dictado pues por ángeles, ¿no? Que tienen una jerarquía. Los que saben de este libro y los que conocen este libro, pues no me dejarán mentir. Entonces, quien dicta esto son diversos ángeles con diversas jerarquías, porque se dice ahí en este libro que desde que Jesús decide, desde que el verbo se hace carne, desde que Jesús viene a este mundo o a esta ilusión, este planeta en esa zona fue altamente observada por todo el universo, porque un hijo de Dios se había propuesto con su enseñanza salvar al hijo. Y entonces esto me asombró mucho, la verdad, y desde entonces ha sido una lectura que me ha ayudado mucho a conocer más al Jesús. Luego pasan los años y me encuentro con un curso de milagros. Y dije, ándale, bueno. Entonces voy relacionando un poquito la parte histórica de Jesús, la parte terrenal de Jesús, con el mensaje que Jesús nos da en un curso de milagros. Luego, hace 3 años, porque ya estoy cumpliendo 3, de repente también me encuentro con la invitación de la Universidad Hebrea de Jerusalén a ser parte de este movimiento online y de ser fundador de este proyecto en la universidad. Y me inscribí, hice todo lo que tenía yo que hacer. Y curiosamente hoy me encuentro también investigando más sobre ese Jesús histórico, ¿sí? Que viene, las referencias vienen en la literatura bíblica, pero también desde el punto de vista arqueológico. Entonces pasan los años, ya estamos hablando de 30, en los que me considero yo ahorita y me veo muy asombrado, profundamente asombrado de mi necesidad hace mucho de palpar al Jesús este,
terreno, ¿sí? De conocerlo más, de saborearlo más, de aprender más. Y estas tres experiencias, tanto el libro de Urantia como el mismo libro de Un Curso de Milagros, y ahora con la certificación que estoy haciendo en arqueología bíblica, literatura, historia y religión, pues me veo como alguien que está buscando a Jesús muy seriamente, que está apegándose más a este señor, porque pues fue un señor aquí, ¿no? Y que realmente me da ahorita aquí el sabor de conocerlo mucho más. Estos estudios que estoy haciendo en arqueología bíblica me ayudan muchísimo a compaginar la parte terrenal y del sueño de Jesús con la parte también moral y psicológica, intelectual, que él mismo propone en su programa de estudios. Entonces me gusta mucho relacionar un poquito el porqué del mensaje en el Monte de los Olivos, el porqué de las bienaventuranzas, que él mismo habla en su curso de Milagros. Entonces, cuando él hace una referencia sobre la bienaventuranza, entonces yo voy a la Universidad Hebrea y ahí en mi clase se me enseña, ¿no? El origen de las bienaventuranzas. Ándale, ¿no? El mensaje del lugar y el mensaje que se dio en la última cena, ¿no? Sí, el mensaje o lo que se propone Jesús enseñar en aquel episodio bíblico. Entonces, la verdad, hoy en día me encuentro como, o me presumo humildemente, se los comparto como alguien que está detrás de Jesús en todos los sentidos. Oye, Sí, Jorge, yo creo que todos los estudiantes del curso, cuando leemos en el libro sí, Jesús fue hombre, sí te sí, quedas en esa línea un buen rato, ¿no? Y te ¿verdad? da esperanza. Y es una Ujú. maravilla, por ejemplo, en el libro que citas de Urantia, cuando habla de Juan Bautista y cómo él Sí, como hombre va en busca de su maestro, que es Juan Bautista. sí, Entonces, hace unas pláticas hablaba de la importancia del maestro. Y es sí, cierto, yo sí, cuando vas en esa búsqueda, ¿no? De sí, tiene que haber otra forma. Y si el mismo Jesús fue en sí, busca de Juan Bautista, sí, todos nosotros siempre vamos en busca de un guía, ¿no? De un maestro que te oriente y que te enseñe a sí, ese despertar, porque también dice el libro cómo Jesús pasa por delante de Juan Bautista, ¿no? Y sí, se convierte en el maestro. sí, Y sí, bueno, todos vamos a ese camino, como dice el curso, todos somos maestros y todos somos estudiantes. sí, Pero a mí me dio mucha ternura esa parte de su búsqueda sí, comparada con la mía, ¿no? Esa integración me encantó. sí, Y entonces, como tú dices, empiezas a tener una relación con Jesús desde otro lugar. sí. Sí, sí, importantísimo, Meli, desde otro nivel, desde otro lugar. Y yo, Meli, pues siempre me he considerado una persona que mientras está aquí, la figura del maestro, de alguien que va un poquito más adelante que yo siempre lo he respetado mucho, pero desde chiquito, Meli, desde chiquito dicen mis padres en paz descanse, mis abuelos paternos y maternos, Meli, que fui desde muy chiquito un niño que ponía extremada atención en las historias familiares. Y entonces cuestionaba a mis abuelos y a mis bisabuelos y quería yo saber más de la historia de esto, Mel. Y entonces me vieron como un niño que quería saber, ¿no? Pasan los años y mira, Meli, lo que son las cosas, pues amén de tener a mi maestra, Mercedes Heredia, pues me fui con Wapnick y entonces de repente también me vi sentado frente a Marianne Williamson y de repente me vi sentado a Rosa María Wynn, que tanto me encantó la forma como transmite los principios de un curso de milagros, pues fui el primero que la traje, hablé con ella y desde esos años me hice muy amigo de ella, muy su seguidor, muy su alumno, Meli. Y obviamente se va Rosa María, queda Lisbeth,
y me agarro de Lisbeth, ¿no? Entonces, siempre me he considerado, pasan los años, Meli, y yo siempre he respetado mucho y gozado mucho, celebrado, Meli, que bendito Dios, hasta ahorita hemos tenido a alguien que también se deja inspirar, Meli, para todos nosotros y sacarle ese jugo con tal de saborear más a ese Jesús. ¿Y qué dice Jesús a través de todos estos muchachos que lamentablemente, muchachos, que lamentablemente pues ya no están, ¿no? Y finalmente cuando muere Lisbeth, que tanto acompañó a Rosa María desde un principio hasta el final, pues me vi con el sentimiento, Meli, eh, eh, de una especie de sentirme huérfano, literalmente huérfano, Meli, y tanto que le escribí a Judith Scotch y le dije, Judith, lamento mucho si te acuerdas de mí, pues fui un orador ahí en el Memorial de Rosa María y en San Francisco, pero ahora te comento que me siento huérfano. Ajá, huérfano porque, ¿y ahora quién va a ser mi maestro? Imagínate, Meli, ¿a quién voy a seguir? ¿Quién va a ser mi ejemplo? ¿De dónde me voy a agarrar? Imagínate tú. Pero entonces me ha dado Judith Scotch una conversación ese día primero me habló muy bien ese día en el memorial de Rosa María físicamente, pero después, un año después, me parece que murió Lisbeth, su fiel seguidora, y entonces ya por escrito. Y entonces Judith Scott me dice, yo creo, yo creo que tienes todo para seguir tú con lo que tienes que seguir. Confía en todo lo que has aprendido. ¿Sí? Todos ellos han estado para que tú sigas adelante con la experiencia de todos ellos, por el mismo camino y conservando en la esencia, la esencia del curso, en su enseñanza y en nuestro aprendizaje. Y entonces me había encargado Judith Scotch en ese momento, de aquí en adelante estamos junto a ti, no te despegues de nosotros. Obviamente, pues hasta que muere también Judith, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, muchachas, pues por la manera como se han desarrollado los acontecimientos, creo que al buscar a Jesús de esta forma como lo estamos platicando, pues creo que ha sido lo indicado precisamente por las cosas que he llegado a vivir, ¿no? Porque no cualquiera, Meli, pues está en el lugar que le tocó estar. Entonces esto tiene un propósito. ¿Se acuerdan que hay una lección en un curso de milagros que dice, no sé cuál es el propósito de nada? Y ahí en el primer párrafo está explicando, es que todo es para tu beneficio. Cuando tú pides que sea para tu beneficio. Y entonces, yo en un principio, pues a mí me daba pena y el compromiso de empezar a ser muy público, no público en el sentido de que ya lo dije en la conversación anterior, pues fui el primero en sentarse en un programa de radio a nivel nacional a hablar de los principios del curso y de mi práctica como maestro en centros de reclusión. Entonces, evidentemente, pues tenía yo que tener una conversación junto con mi directora de programa, que tampoco nunca se me va a olvidar, Cynthia Bates, que la quise muchísimo por la oportunidad que me dio. Y imagínense ustedes, pues, que comienza, esto fue en el programa, lo vuelvo a repetir, en Radio Red en octubre de 1995. Por primera vez, segunda vez, me siento yo solito con 5 ya sin mi equipo de trabajo en ese entonces de Proyecto Luz, y yo solito con 5 y empezar a platicar sobre los principios del curso y los efectos de la enseñanza de los principios del curso en reclusión. Y obviamente empezamos allí a hablar sobre la reclusión en la que cada uno vivimos, tanto físicamente como moralmente. Y entonces, pues imagínate, Fíjate, ahí empieza, ¿no? que quería llevar, Jorge, porque hace rato decías el propósito para tu beneficio Sí. y hablabas de la orfandad de los maestros, ¿no? Que Sí. nosotros también lo acabamos de vivir en la escuela de José Luis con Ivette. Ujú. Este,
Pero Sí, el punto aquí es, cuando tú oyes a un maestro de matemáticas, cuando eres chico, que tú citabas tu infancia, ujú, te ujú, preguntas una y mil veces para qué quieres saber las tablas. sí, Pero cuando un maestro de Dios te habla y te lleva a que tú entiendas que todo lo que pasa es para tu beneficio, sí, porque eso es un entendimiento, pero sí, cuando todo tu ser lo entiende y sí, cuando eres capaz de ir desde ese lugar de sufrimiento hasta un lugar bendito, porque ya lo sabes hacer, gracias sí, a la guía de tu maestro, es sí, muy diferente porque todo lo que te dice un maestro de Dios es algo que te resuena. ujú, Es un ujú, reconocimiento, no es algo que dices, yo para qué voy a usar esto. Lo reconoces y te sí, reconoces. sí, Y sí, ahorita esto que dices es importantísimo porque la reclusión la podemos sí, tener todos hoy aquí sentados, sí, salvo que yo decida que no. así es, así es. Yo ahí entendí, Meli, que obviamente les he platicado en los otros programas, que, que yo le decidí a mi maestra integrarme a su proyecto Luz, Meli, pero no con el objeto superficial de formar parte de su lista de maestros para reclusorios, sino que yo estaba ya como preparado moralmente para tener claro el propósito. Y siempre lo he dicho aquí en los programas, ¿no? Fíjate, Meli, para encontrarme a mí, en ellos, en ellos. El propósito era, esto que tú me dices, lo vuelvo a repetir, por si no han visto los programas anteriores, y entonces yo me dije a mí mismo, bueno, pero ¿cuál es la intención de formar parte del equipo de mi maestra Mercedes en reclusorios, no? O sea, ¿cuál es el propósito de esto, Mel? Y entonces ya estudiando un curso de milagros, un año apenas, que yo ni sabía tanto de los principios del curso, entonces yo decía, bueno, el único propósito que yo le veo a esto, la única intención, es para encontrarme en los muchachos, ¿sí? Y ellos me van a llevar a encontrar mis demonios, mis culpas, las razones de mis iras, las razones de mis descontentos. Y entonces en esta relación, Meli, ajá, evidentemente me empecé a encontrar. En el canto, la respuesta a la oración de Un Curso en Milagros, ahí en uno de sus primeros parrafitos dice, el mensaje que te transmita tu hermano depende de ti. ¿Qué quieres que tu hermano te transmita? ¿Qué quieres que te enseñe tu hermano? Y yo tuve que cambiar totalmente el propósito de este ministerio. No era enseñar, era aprender. Aprender a Claro, enseñarme a mí, a mí. sí, te veo en ti. Exacto. Entonces, en ti me veo, en ti me descubro, contigo resuelvo, contigo crezco, contigo aprendo. Y entonces me sorprendía cuando mis compañeros de trabajo, por una o por otra razón, ya no estaban como formaban parte de esto, porque no podían durar más de un par de años, ¿no? Y además estás por un tiempo, Meli, y luego obviamente pues te tienes que ir por razones familiares, por razones económicas, lo que sea. Pero de repente me vi al quinto año y dije, yo todavía estoy aquí. No, a lo mejor no me cae el 20, Meli, y todavía tengo que seguir aprendiendo muchas cosas, a lo mejor por eso no me he ido de aquí, ¿no? Pero con, pero con, Pero eso, deja tú eso, no nos hemos ido de aquí ninguno porque no, seguimos todo. eso decía yo en aquel entonces, ay, yo creo que yo no he aprendido nada, ya van 5 años y sigo en las mismas, no puede ser, ¿no? Entonces, claro, con el tiempo, pues tú afinas el juicio, ¿me entiendes? Ya obviamente piensas de manera diferente, pero el impacto yo creo que esto es padre saberlo, cada quien tiene su historia, cada quien tiene su comienzo, cada quien tiene lo que le llevó a hacer estas cosas, a progresar y a evolucionar en estas cosas, ¿no? Entonces, aquí la razón del programa aquí, pues es que, pues eh, pues llegué a pensar que todo esto está
perfecto, es parte del plan, Meli. Imagínate tú, no estás haciendo lo que estás haciendo solo porque sí, esto es parte del plan, ¿sí? Y todo esto que tú estás haciendo es para tu beneficio. Entonces, haz a un lado tu pena, haz a un lado tus cosas, porque en aquel entonces, Meli, la práctica de los principios de un curso de milagros a veces es muy conservadora. La primera, una de las preguntas que me hizo el doctor Wamnick en la primera entrevista que tuvimos, sí, entonces él me pregunta, oye, ¿y cómo enseñas un curso de milagros en un país tan guadalupano? Y esa pregunta, la de ella y la de Gloria, y esa conversación no se me va a olvidar. Y entonces, de repente, entendí perfectamente lo que él quería preguntarme y lo que había detrás de esa pregunta. Y lógico, yo con los años aprendí que no es lo mismo enseñar y aprender un curso de milagros en una cultura que en otra. Lógico, tiene la cultura, obviamente, tiene que influir, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestra cultura, pues yo de repente me vi como preguntándome a mí mismo, ay, ¿estará bien lo que yo estoy haciendo? Permitir o aceptar la invitación a este programa de radio. ¿Estará bien? ¿No, no será soberbio? ¿No será que me quiero, cómo dicen por ahí, darme un Sí, baño de masas? te quería ¿Estará muy, muy. muy, muy? No, no es correcto todo eso, porque pues en aquellos años, Meli, 30 años, pues la cosa todavía era muy conservadora, si tú quieres, ¿me entiendes? Entonces, pero desde un principio, desde chiquito he sido rebelde con ganas, ¿no? O sea, un antisistemas, como dicen por ahí, ¿no? Y Sí. entonces, como era, me presumía yo como un antisistema, pues no congeniaba mucho con mis compañeros de trabajo, déjame decirte, ¿no? Pero yo me llevaba de a cuartos con mi maestra y de a cuartos con todos los demás. Y como lo dije en el programa anterior, pues también hacer honra, mucha honra a uno de mis compañeros de trabajo, ya un señor muy mayor con su esposa, lo repito, Donald Blair y su esposa Catherine Blair, que escribió un libro que fue bestseller, Meli, que se tituló A la sombra del ángel Sí. y del ángel de la independencia. Entonces ellos como extranjeros, Meli, sí tenían una cultura y una visión diferente. Y entonces me veían y como que ellos me echaron el ojo, Meli, y fueron mis padrinos y mis consejeros durante todo ese proceso, no, Meli, espectacular. Y entonces Donald Blair me decía, hombre viejo, qué bueno que te has ganado el programa, magnífico, ya te abrimos las puertas. Pues me llevó al programa, me acompañó, no entró al programa porque el invitado era yo. Ya habíamos hecho uno, Meli, todos juntos, mi maestra, él, ya nos habíamos sentado y fue como el proyecto. Y entonces él me llevó y me inspiró, me ayudó muchísimo, fue mi ayudante, mi padrino, mi consejero, los dos durante esos años, tremendo. Y entonces me ayudó mucho, Meli, a darme entonces confianza y convicción en todo lo que yo empezaba a hacer. Y eso, Jackie, suponía también un desafío en el sentido de convencerse que lo que estaba haciendo tenía ese propósito, era para el beneficio de muchos y mío. Y por Y fue ahí primera, cuando te conviertes en el maestro peregrino, que empiezas a recorrer el país. pues sí, es que era inevitable, Meli, o sea, me empezaron a suceder cosas, Meli, que tú no puedes detener. Simplemente tú no puedes detener, y como tú sabes, en esta cultura o en este mundo, pues muchas veces tu actitud levanta ampollas, por lógica, ¿no? Y levanta celos y levanta envidias y lo que quieras, ¿no? Pero a mí, Donald Blair me dijo, adelante, te lo has ganado y solo el Espíritu Santo sabe por qué. Tú tienes que estar ahí. Luego, y luego, después de estas entrevistas que eran una vez al mes, pues entonces empieza la efervescencia en la población en México de saber más sobre la práctica de los principios de este curso. Y siempre que estás en un programa así, te llueven las llamadas telefónicas después, al menos a mí eso me ocurrió. Y no te dabas abasto en contestar
las preguntas de las personas, las invitaciones de las personas, las propuestas de las personas. Entonces esto empieza a llamar la atención y yo dije, bueno, que me quede claro que esto es para un propósito y esto es para bien y el beneficio de todos. Entonces empecé yo solito a trabajar mi confianza, Meli, y mi convicción de que yo estaba haciendo lo que estaba haciendo, porque estaba haciendo lo que estaba haciendo, ahora sí que por obra y gracia del Espíritu Santo, porque era yo el que tenía que estar allí. Y poco a Claro. poco el desafío fue que dejara de ¿cómo dicen por ahí? Dejara yo de cuestionarme, ¿sí? En lo que estaba yo haciendo. Y antes de que terminaba yo de cuestionarme, muchachas, ya venía el primer programa de televisión con Guillermo Ochoa Meli. Qué Y el hombre, maravilla. sí, no, 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 y el hombre, un entrevistador de lujo, ¿no? En su programa de hoy mismo, en aquellos años. Y ándale que me va invitando Guillermo Ochoa a 9 de la mañana. No, Meli, a mí me temblaba todo el esqueleto. Por más que me dijeran que el propósito estaba bien definido, a mí los principios y el curso de milagros no me quedaban claros en su práctica, pero para nada. Y por más que me decían, confía porque te lo has ganado, porque eres tú el que tienes que estar ahí. No, Madre Santa de Dios mío, pues inspírame. Inspírame, estoy aquí para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió, no tengo por qué dudar, y nada, ¿no? Y empezar entonces esa práctica de conexión, ajá, con lo que nos inspira. Y otra vez se dio un programa de radio, lo estamos buscando, ¿eh? Lo estamos buscando porque tiene que formar parte de nuestra historia, ¿no? Entonces se ha dado un programa tan bonito y Guillermo Ochoa como señor que es, no, bueno, muy interesado, muy prudente, muy apropiado. Lo vuelvo a repetir como lo dije en el programa anterior. Bueno, esto quiere decir que ya para terminar, que usted, obviamente, es una persona feliz. Y entonces se me ocurre contestar en ese momento, no, no soy una persona feliz, pero sí cada día estoy aprendiendo a que sea mejor que el anterior. Cada día. Pero no, no, no. Y que cierre el Oye, programa. Jorge, pero yo te veo ahí como, como picando piedra, ¿no? O Sí, sea, era un abrir, te ubico en esa época cuando empezaban a llegar, bueno, incluso Maharashi vino a México y se hizo un movimiento espiritual importantísimo en esa época. Todo mundo estudiaba metafísica, incluida yo sí, desde muy chiquita. sí, O sea, era un movimiento importante en México y había sí, una búsqueda interesante, sí, ¿no? sí, Pero había que picar piedra, porque sí, no solo estamos hablando de un país guadalupano, sino sí, de un país muy estructurado, o sea, sí, México no se preguntaba, no sé, todo era como muy estructurado, íbamos muy, sí, muy derechito todos. sí, Entonces, llegas tú a este picar piedra. sí. ¿Y qué impacto tiene esto hoy, Jorge? Porque yo te voy a decir, No, ahora que comentábamos del libro de José Luis Molina, él dice una frase que a mí me impresiona mucho. Y él ajá, dice, nosotros no somos la evolución de las especies, somos la evolución de las mentes. Y sí, justo ahí te pregunto, Jorge, ¿qué ha pasado sí, de ahí a el sí, día de hoy con todos estos movimientos mundiales? Un curso de milagros ha tenido una apertura enorme gracias sí, a Jackie y a gente como ella que se dedica, hablen, ¿no? sí, Aquí está el sí, espacio. ¿Qué pasa sí, hoy con eso, Jorge? ¿Cómo impacta la fundación hoy en México? Has hecho un trabajo increíble, pero ¿qué sí. impacto ha tenido ahora? Esto que tú dices, me voy a detener un poquito en este comentario que tú dices, entre 92 y 93, Meli, Marianne Williamson publica su Volver al Amor. Esto resultó de unos añitos de Marianne de entender y practicar el curso. Al mismo tiempo, 10 años antes, Rosa María estuvo traduciendo el curso, junto con todas las personas que están ahí en el libro, ¿no?
Y más o menos entre un año y el otro se da que Marianne Williamson empieza a impactar en definitivo este despertar. Justo en esos años, 92, 93, yo me pongo a estudiar un curso de milagros y en el 93, cuando ya termino, dizque el año de estudios, viene entonces el libro en español publicado de Rosa María. A partir de ahí, esto que tú dices, empieza rápidamente una evolución en la conciencia, una búsqueda planetaria impresionante. Y justo en ese momento es cuando a mí me toca, a su manera, empezar en México con lo mío. Entonces, en esos primeros años que empezamos a sembrar, que empezamos a diseminar por todo el país, híjole, Meli, fueron congresos, conferencias en World Trade Center, en varios World Trade Center, congresos de salud, congresos por aquí, congresos por allá. Tuvimos que constituirnos primero como Fundación para la Paz Interna. No se dio el proyecto. Luego cambiamos, después de 5 años le cambiamos el nombre como Fundación para un Curso de Milagros México. Lo compartí con Wapnick. Entonces, todos esos años empezamos a hacer los primeros sembradíos, los primeros impactos en las conciencias y despertar en las personas la curiosidad por practicar los principios de este curso en los asuntos de cada quien. Ahora, desde entonces, ya estamos hablando de hace 25 años, Meli, si tú quieres, ¿no? De los 30 que tengo, pues pon tú que 25, 5, empezamos a sembrar fuerte, fuerte. Fuimos los primeros también en ayudar a que en 1996 tuviéramos un evento muy importante en la Secretaría de Marina, en el barco escuela. Y me contrata la Secretaría de Marina de México a ir a Acapulco y dar una conferencia para los jóvenes marinos, estudiantes que se iban a embarcar por un año. Luego, Rosa María se va a Maracaibo. El 8 de noviembre del 96 ya estaba Rosa María ahí. Luego, en 97 me voy con Wapnick por primera vez y empezamos, Meli, a hacer esta presencia y a hacer ese impacto desde esos años. Impresionante. ¿Cuál es el impacto? Para dos cosas, Meli. Ahorita literalmente estamos haciendo ya la conclusión de esta jornada de pláticas y el impacto ha servido para dos cosas, para bien y para mal. Así como todas las cosas es para bien y para mal. ¿Con quién lo quieres ver? Exactamente, cada quien obviamente desde donde está. Pero desde un principio sí noté que hace 30 años, 25, sí noté que por lo menos porque con quien más cerca estuve fue con el doctor Wapnick. Entonces tengo una carta, la vamos a poner en la historia. Oye, pues yo ya me constituí como Fundación para un Curso de Milagros México y te comento esto, te estoy mandando mis revistas publicadas, a ver si alguien te las puede traducir al español. No, me ha contestado Wapnick una carta linda. Linda, en verdad. He disfrutado mucho tus cartas, alguien me las traduce, tus revistas, te felicito, qué bueno que tienes ahora la fundación, nada más encárgate de que somos dos fundaciones diferentes, una soy yo, otra eres tú, y en la forma somos diferentes, aunque estamos unidos en la esencia, ¿no? Pero esa fue la autorización del doctor Wapnick a la existencia de la fundación. Fíjate, nada más que como quiera que sea, yo me sentí muy honrado porque tenía ese privilegio, ¿me entiendes? Y todo lo que implicaba a futuro. Entonces, pasan los años, para bien y para mal, les digo por esto. Porque desde que me senté con él, sí había una profunda preocupación y muy genuina preocupación para que se enseñara y se aprendiera esto desde su esencia y conservando su esencia. Helen Schumann, ustedes lo saben, siempre tuvo esa preocupación. No ponerle al curso de milagros chile, tamales, betún, chocolate y una serie de cosas que hoy sí pasa.
Evidentemente pasan los años y entonces como que lamentablemente, porque ellos también lo dicen, en paz descanse, lo llegaron a opinar, desde entonces pues sí se daba el asunto de que se combinaba el curso de milagros con otras cosas, ¿no? Pero siempre Helen Schumann y el doctor Wapnick y Marianne Williamson y Rosa María y todas estas personas, pues fomentaban que se enseñara el curso apegándose a su esencia. Entonces, para bien, pues es precisamente la insistencia de fomentar y de sembrar el interés por practicar los principios de un curso de milagros exclusivamente desde su esencia, en su esencia. La primera vez yo tenía mi manera de enseñar en los reclusorios. Y siempre como pedagogo que soy, Meli, Jackie, pues obviamente tengo mi pizarrón y me hago unos dibujos fantásticos, ¿me entiendes? De dibujos, ¿me entiendes? Porque soy extremadamente esquemático, muy esquemático, y esto favorece a las personas que son altamente visuales. Y entonces cuando llego por primera vez con el doctor Wamnick, lo mismo, tenía su pizarronzote y el señor era ampliamente esquemático. Y en ese momento dice, ay, qué bueno que yo estoy haciendo muy bien las cosas, ¿entiendes? Porque yo llegué con las piernas temblando porque a lo mejor no estaba haciendo las cosas bien, pero iba yo a calificarme yo solito. Entonces, dada la preocupación de ellos de que se enseñara este curso como tenía que enseñarse, pero el impacto, por eso les digo, pues fue tanto como para bien hasta ahorita como para mal. Entonces sí suele combinarse un curso de milagros hoy en día con otras cosas que evidentemente con el tiempo entiendo que no son de buen ver para los que recibieron el curso de primera mano, ¿no? Cuando muere Rosa María, una vez más me lo recomienda Judith Scotch, dice, en tus manos está ahí donde estás, que el curso se sigue enseñando en su esencia. Y entonces yo siempre he sido una persona, toda la vida, que practica la lectura de comprensión en cada clase de un curso de milagros. Y entonces, como ustedes lo harían, pues yo abro mi libro y sobre lo que dice. Y sobre lo que dice. Entonces, como pedagogo, practico mucho la lectura de comprensión, Meli. Y como Wabli, pues me voy renglón, renglón, y vamos haciendo todo lo posible para que yo y las mentalidades, todo eso, vayamos haciendo un buen ejercicio de comprensión en la lectura para una mejor práctica. Pero de ahí no me salgo nunca jamás en la vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, las personas que hoy en día, Meli, conservan esa manera de ser tan pedagógica, ha sido para bien. Pero como en todo, hay gente que le pone el chocolate, el chile, el ajo, entonces ya no es para bien, ya no es un curso de milagros. Pasan los años, Meli, y me escribe Wapnick una carta reafirmando esta intención. El curso no se puede reducir, no se puede dar en 3 días, no se puede combinar en ninguna cosa. Esa carta la vamos a poner en la historia de un curso, en los documentos, en el museo de la fundación, porque es importante difundir esto y recordarle a la gente que no puede hacer eso, porque ya no está enseñando el curso, está enseñando otra cosa. Y de esto hay mucho, hay mucho. Entonces parece ser, Meli, que con tal de o protagonizar, llamar la atención y presumir que enseño un curso de milagros, lo combino con otras cosas. Entonces el impacto de esto, pues ha sido para bien por un lado, pero también no ha sido tan bien por otro lado. Ahora bien, el punto es que de una o de otra manera, la gente dice, quiero más de un curso de milagros. De una o de otra manera, quiero más de un curso de milagros. Y yo creo que eso es lo que hay que fomentar ahora. Yo pienso, Meli, a raíz de tu pregunta, que podemos presumirnos como pioneros, Meli, como alguien que parecería que está siendo llamado o invitado a hacer una especie de enderezamiento
del camino, ¿me entiendes? Una especie de, ¿cómo te diré? Como un médico, Meli, y aquí, ¿no? Como un médico que sabe operar. Un médico, un cardiólogo sabe su ciencia, sí sabe hacer sus cosas, pero el señor no deja de prepararse, no deja de asistir a sus congresos, no deja de actualizarse. Y entonces yo estoy suponiendo, pasan los años y yo estoy suponiendo que de repente, como pionero y como observador de muchas cosas y tener la maravillosa experiencia, Meli, de ir viendo cómo van haciendo estos cursos milagros y cómo van saliendo como si fueran florecitas, pues un sinfín de maestros de esta materia, ¿no? Entonces tú los vas viendo nacer, unos van como globos en un segundo y luego se desarman y luego se desinflan. Grupos de estudio, maestros, ves de todo. A través de los años ves de todo, ¿no? Y mira, todavía no me arrugo mucho. Entonces eso ayuda todavía, sí. Vamos bien, Ayuda. ¿Mandé? Sí, vamos mira, bien. me he salvado. Entonces, de alguna manera, pues a través de los años, pues vas viendo, esto es un aprendizaje para ti también, ¿no? Y entonces también creo que es bueno que llamemos a a reconsiderar nuestro modo de enseñar esto, ¿no? Tal como lo hace un piloto de un avión, sabe cruzar el océano, sabe volar 10 horas, pero de todas maneras tiene que regresar a su simulador de vuelos. El médico tiene que regresar otra vez a su congreso, a su lectura, a sus exámenes. Un juez tiene que actualizarse. Entonces yo no, ¿y por qué tiene que actualizarse? Porque entiendo que llega un momento en que necesitamos actualizar, porque a lo mejor erramos o confirmar lo que hemos hecho. Y un curso, la enseñanza y la práctica de un curso de milagros no puede ser la excepción en que cada uno siga revisando su modo, sus creencias, sus prácticas, y yo esto lo considero muy serio. Entonces, el impacto que ha tenido este curso de milagros es maravilloso, maravilloso. Ajá. Y sobre todo la gracia de ver cómo han salido cómo esto que en un principio pusiste en el campo. Imagínate, Meli, ahora están teniendo el fruto, ¿me entiendes? Entonces, desde arriba tú lo ves y dices, Dios mío, ¿no? Y estuviste en un lugar y ya hay un grupo, estuviste en otro lugar y hay un grupo, estuviste en un congreso, imagínate un salón lleno en un World Trade Center de Ciudad de México, ¿no? Y no una vez, sino varias veces, ¿no? Y luego, pues, y comprar el puesto, Meli, tú sabes lo que te cuesta comprar un puestecito en un congreso, ¿me entiendes? Le invertimos durante muchos años, le invertimos bien y bonito a poner nuestra salita, nuestros libros, crear un equipo de trabajo que diera informes sobre de esto para seguir inspirando a la gente a la práctica y el estudio de este curso. Pero tú no puedes controlar tanta cosa y tienes que soltar, ¿sí? Pasan los años y tú entonces concluyes con que ha sido para bien en estos aspectos, para mal en estos otros. Y ahorita, después de 30 años, Meli, creo que es muy indispensable llamar al simulador de vuelos otra vez y obviamente decir, a ver muchachos, vamos otra vez a cuestionar o a revisar nuestra práctica en relación a los principios de un curso de milagros, ¿no? Y Yo cada creo que quien... es práctico, Jorge. ¿Cuántas veces yo abro un grupo y me preguntan, ¿cuánto dura? ¿Un año? ¿Un año? Ujú, ujú. O sea, ¿cómo un año? ¿No? La gente quiere entender un curso de milagros en 2 semanas o que haya un shortcut de 10 puntos, ¿no? Sí, Entonces, esto que me dices es maravilloso porque hay un lugar, sí, ¿no? La fundación, en sí, donde sí, sí, yo, por ejemplo, soy una maestra muy, muy, muy pegada al libro, porque yo sí. insisto, si esto lo dictó Jesús, ¿quién soy yo para Ujú. decir algo diferente? ¿No? Más o menos Así es. lo que hablábamos al principio, ¿no? Estamos
verdaderamente en la búsqueda de Jesús, de nuestro Maestro. Y si Él hizo este dictado, yo más o menos, ¿porque voy a decir otra cosa que no sea? Así es. Pero, pero lo que me encanta de lo que dices es que la fundación es el lugar en donde podemos ir a hacer esta prueba de vuelo otra vez, como dices, y es en donde se puede Sí, congregar, porque dime, yo pensaba, mi siguiente pregunta, decirte, ¿cuál es el beneficio de estar dentro de la fundación? Y me lo acabas de decir, es justo eso, regresar a la esencia. claro. Ahora, yo, Meli, porque como soy una persona que está muy apegada a la idea de aprender de alguien que va delante de ti, Claro, ¿entiendes? Entonces lo hice familiarmente, lo hice con mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, ¿no? Ahora mis maestros de escuela. Entonces yo presumo que muchos podrían tener ese interés y al ganarme este lugar, Meli, que no fue cualquier cosa, es que muchas personas dicen es que a ti se te ha conducido a estar tú ahí. ¿No? Y entonces, Meli, hoy en día me conozco todos los aeropuertos del país, me conozco todos los hoteles del país, ¿no? Y fue tremendo, ¿me entiendes? Entonces, pues quieras que no, a veces es muy difícil aceptar que tenemos la historia, tenemos la experiencia, que tenemos el recorrido, ajá, que sabemos hablar de nuestros fracasos, Meli, pero también cómo los vencimos. claro, Que obviamente podemos hablar de todo lo que vivimos, que no fue malo, al contrario, siempre fue muy bendecido y muy guiado, pero esto no dejó de ser un desafío desde sus inicios y durante todo el trayecto. Ahorita mismo es un desafío porque todos quieren un curso de milagros en 5 minutos. sí, Es un sí, desafío. De repente, Meli, pasaron los años, Jackie, y de repente yo llegué a decir, me invitaron estaba yo formando parte y ahora voy a regresar a un programa en México, en el Canal 11, que tiene el nombre todavía de Diálogos en Confianza. Y entonces me invitaban a participar en el panel de los especialistas, ¿no? Entonces ya te imaginarás, Beli, pues cómo no, ¿verdad? Aquí estoy. Entonces en el panel de los especialistas. Entonces aprendí mucho, Meli, porque entonces estás en contacto con la gente y se hacen conversaciones muy interesantes, ¿no? Pero va pasando el tiempo, Meli, y también los medios de difusión dicen, pero danos la fórmula, un programa de radio de 15 minutos, de media hora, uno de televisión. Y entonces van pasando todas estas experiencias y me voy dando cuenta que todo mundo, la tendencia es que todo mundo quiere simple, claro, rápido y rapidito. Simple, claro, práctico y rapidito, Jackie, Meli. Y yo dije, yo no puedo estar en un programa ni de radio ni de televisión si el objetivo es ese, porque no existe, no existe. Y hubo un momento en que invitándome ellos al último programa, dije no. Por primera vez le dije a un programa de televisión, ya no voy. Así. Entonces a mí no me interesaba el protagonismo, me interesaba que se sembrara esto, pero bien, Meli, bien. Entonces yo dije, bueno, entonces vamos a dar marcha atrás y vamos a seguir trabajando desde lo nuestro. Ya sembramos, ya inspiramos y dejemos que esto despierte. Ajá. Entonces, pero ha despertado de tal. Ajá. Que yo creo humildemente que sí es bueno apuntalar nuestros conocimientos, las experiencias y aprovechar, pues, del que tiene la experiencia, Meli. No, uno aprovecha a sus padres porque tienen la experiencia. Uno aprovecha a sus abuelos, pues, porque tienen la experiencia. Yo en este momento estoy aprovechando de mis maestros en arqueología, pues, porque tienen experiencia. claro. Simple y sencillamente. Pero hay muchas personas, muchas, que te digo, el impacto para mal es que cuando se va reconociendo los principios de un curso seminar, uno no cree que necesita este paso que dar. No, uno no cree que no tiene que exponerle a nadie los errores de un ejercicio pedagógico.
porque el Espíritu Santo le inspira tan bien, pues que no hay errores en el proceso. Pero mírame, y pasan los años y entonces digo, no me digas que te inspira muy bien el Espíritu Santo, que no cometes error en el proceso. Sí los cometes, Sí, porque pero cada vez se mete el que no es invitado. exacto. Y entonces hay un... Permíteme. Adelante, adelante, No, Jackie. está buenísimo, mi maestro amado. Esto, Gracias. en los anteriores encuentros también estuvimos hablando, discúlpame que te haya interrumpido Adelante. este tema, pero me parece importante que no se nos vaya esta parte. ¿Qué pasó después de esos 7 años que estuviste trabajando en los reclusorios? ¿Nos cuentas Sí, también eso, sí? sí. En paralelo a eso, Meli, porque yo, a manera de hacerles ver y recordar un poquito, de 92 a 93 hice mi curso, un año, según. Pero ya en 93, cuando ya le dije a mi maestra que sí iba a estar con ella acompañándola, entonces luego vinieron los años sucesivos, 94, 95, Jackie, y yo permanecí en un ambiente muy estable en esos años, tratando de perfeccionar mi práctica de un curso de milagros, pues enseñándolo, ¿no? Pero paralelo a eso, ya en 95, 96, pues empezó el escándalo Jackie, ¿no? Entonces, paralelo a mi trabajo en reclusorios, pues entonces yo ya tenía necesidad de abrir grupos de estudio y de empezar a los viajes y de empezar a diseminar. Entonces, de repente hubo un momento en el que hacía muchísimas cosas a la vez y eso me llevó entonces a decirme a mí mismo que necesito ayuda, necesito que alguien me ayude. Y entonces vi la necesidad también de constituir la fundación. Ajá, porque no podía yo solo, definitivamente que no. Ajá, obviamente levantas ampollas, o sea, levantas envidias, ¿no? Y entonces te sientes el pecador, pero eso también fue un desafío, ¿no? Y entonces obviamente nos empezamos a hacer de recursos para el propósito. Pero como ya lo decía yo anteriormente, ¿no? Pues obviamente estaba siendo la oveja rebelde, definitivamente, porque el curso no se cobra. ¿No? Y entonces, por más que yo decía que el curso no se cobra, Meli, ¿no? Entonces, claro, Wapni me lo dijo, sí, claro, tienen razón. El curso en sí, el mensaje, pues no tiene un costo, es invaluable. Pero es evidente que tú necesitas el recurso simplemente para estar aquí con nosotros. Pues sí. Entonces, paralelo a esos años, Emily, fue cuando, permaneciendo en esta carrera en reclusorios, pues obviamente se fue abriendo todo lo demás. Esta diseminación a través de todos estos medios de difusión, ¿sí? Y no uno. Entonces llegó mi madre en paz descanse a decirme rapidito, ya que aparecí en el último programa de televisión que podía existir y en la última entrevista de periódico, mi mamá me decía, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora dónde vas? ¿En dónde más vas a figurar? ¿Dónde más vas a salir? Entonces fue un impacto tremendo, pero tremendo. Entonces por eso me consta que hicimos, Meli, un despertar tremendo en esos años y así, rapidísimo. Entonces, paralelo a esto, no sé si estoy contestándote, Meli, empieza esta presencia del curso en las mentes de miles de personas, pues en todo el país. Y de relación a la pregunta que ustedes hacen, ¿qué impacto ha tenido en todo esto? Uno muy bonito, uno muy bueno. Ajá, pero tiene que haber ahorita una necesidad de preguntarse si voy por buen camino. Esto yo me lo pregunté la primera vez que fui a visitar al doctor Wamni. ¿Estoy haciéndolo bien? Esta es una pregunta muy humilde, Meli. O sea, quiero que alguien me califique o sentirme yo como una persona que está haciendo bien las cosas. Sobre todo porque culturalmente, pues no me sentía yo cómodo, ¿no?
pero yo aferrado, el desafío mío en ese momento es que estaba yo aferrado a lo que estaba yo aprendiendo en mi curso y aferrado a mis ideas que estaba yo haciendo bien. Y estaba yo fomentando en las conciencias de las personas un bien. El medio a utilizar era lo de menos. Era el que me puso el Espíritu Santo, pero para que yo cumpliera con ese propósito. Pues hacer el bien. Te convertiste en el medio. Perdón, Meli. Sí, Te perdón. convertiste en el medio. Exacto, exacto. Y al mismo tiempo vinieron todos los medios, ¿no? En programas anteriores yo ya había dejado mi empresa, Meli, ¿no? O sea, yo era empresario, pues yo ya había cerrado mi empresa por una o por otra cosa, yo ya había cerrado mi empresa y obviamente la vida me llevó de una o de otra manera, Meli, como lo dije en programas anteriores, a empezar esto sin nada, sin nada. Entonces mi mamá me decía, oye, comprende de qué vamos a vivir. A mi mamá no le caía muy bien a mi maestra, ¿eh? Porque mi mamá sentía que la maestra me había envuelto amorosamente y se llevó el corazón de su hijito precioso a liberar. Entonces, ustedes que son mamás, pues imagínense ustedes que de repente llega el hijo de ustedes y dice, mamá, ya abandoné todo y me voy a dedicar a hacer clases. Imagínense el impacto de ustedes hace 30 años. Entonces, la verdad es que mi maestra no cayó nada bien a mi madre porque pues, estaba haciendo ese impacto en su hijito, ¿no? Y esta ya lo vino a enamorar a este y a abandonar todo. Imagínate el desafío, ¿eh? Entonces, obviamente, romper Qué bárbaro. cuestión cultural, familiar y convencerte de que lo que estabas haciendo era correcto, solo por inspiración, ya más se los digo, solo por inspiración. Y esto tiene que también ser como muy anotado en todos los que nos están viendo, nos van a ver. Tiene que, como que cada quien en su proceso, tiene que convencerse de una o de otra manera de que está haciendo bien, no está perdiendo nada, está Bárbaro, ganando. qué bárbaro. Es que este es el desarrollo de la confianza, Sí, totalmente. hombre, y sobre lo tangible, Ay, Jackie, sobre Dios. lo tangible, sobre tus cosas de vida diaria, ¿no? Usted confíe, no está perdiendo nada, no va a perder nada, va a ganar. La pérdida es aparente, no se desespere en el proceso, no lo aviente, no flaquee, ¿sí? No se vea débil, no dude. Va a haber regalías de con lo que usted está haciendo y se lo voy a demostrar si usted me lo permite. Pues yo que se lo permito y mira dónde estoy después de 30 años. Ay, pues no Como el queda más que santo llamado Hijo de Dios. Ay, perdón, Meli. para decir que gracias por haber dicho que sí, Sí. ¿no? Te honro por haber dicho que sí. ¿Y qué sigue con la fundación, Jorge? Hoy en día, Meli, hoy en día un escándalo tremendo, Meli. Es un escándalo tremendo. Mira, obviamente después de 30 años, pues hay muchas ilusiones, Meli. La verdad es que estamos ahorita en un momento en el que creo, Meli, que hay que dejar este legado muy bien, muy bien dejado, ¿no? ¿Y qué sigue? Pues ahora, pues la pretensión de formar maestros, Meli, con una calidad propia de una experiencia ya tenida, ¿no? Entonces mi momento ahorita es dejar lo mejor de mí para que hagan cosas mejor que yo. Así. Mi momento ahorita es dejar lo mejor de mí para que hagan mejores cosas que yo. Esto lo fomento, lo digo con el objeto de que los hijos pues están ahí para superar a los padres, los alumnos para superar a los maestros, ¿no? Entonces, de momento, Meli, lo que sigue en este momento es verdaderamente quien me lo permita, pues poder ser esa inspiración y ese ejemplo para que vivan estos principios mejor que yo, hasta ahorita. Qué legado, Es un legado. un Entonces, legado del Mesías de México.
Es que lo El mismo, Mesías mexicano. ¿qué te digo, no? O sea, y Ujú. yo creo que libre de penas, pues yo creo que hay que tener la cara muy levantada, Meli, y decir, ahí les dejo esto. Y es lo que Jesús dejó con Hermoso. sus, es lo mismo, y todo lo que se desprende de esto, ¿no? Entonces, en primer lugar, son dos legados, Meli, ahorita, el moral, el intelectual o es el espiritual, como ustedes lo puedan ver, pero también el legado físico, ¿no? Entonces, por eso todo este año, Meli, estamos haciendo esta digitalización de 30 años de historia que la gente tiene que saber. Muchísima gente que hace un curso de milagros no tiene ni idea de quién fue Helen Schumann, ni idea de Rosa María, ni idea de muchas cosas, y menos de Ujú. México. Pero tiene la gente que saber todo lo que, todo lo que tuvimos muchos de nosotros que vivimos, que vivir con mucha alegría, eso sí, ¿no? Sí. Para estar en un momento aquí y dejarlo. Entonces, ¿qué sigue a futuro? Pues dejar estas dos clases de legados, el espiritual y el tangible, y estamos haciendo una especie de libro digital donde estamos poniendo ahí toda la historia de estos 30 años, presumir, porque no nos queda otra. Miren, aquí queda otra, ¿no? Vale la pena porque todo esto es vida y ¿Saben toda por esta qué? herencia que tú estás dejando a las siguientes generaciones. Exacto. ¿Sabes por qué, muchachas? Porque si no, no damos fe de cómo sembramos. Claro. Y entonces tú lo tienes que poner, no te queda de otra. ¿Por qué hiciste una fundación? Hace 30 años decían las muchachas, pero ¿cómo vas a hacer una fundación? Que no sé qué. Pues obviamente era la ideología de antes, ¿me entiendes? La costumbre de antes, como dicen ahora, el conservadurismo, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, Mm, sí. Pero hoy no es así. Entonces yo decía, bueno, si el doctor Wamni tiene una fundación, ¿por qué yo no? Si el doctor Wamni tiene una casa junto a un lago para dar sus conferencias, pues yo no, ¿por qué no voy a tener la mía? ¿No? Si aquellos muchachos están dejando una historia y están construyendo una historia, pues ¿por qué yo no? Si aquellos señores se la pasan viajando en un principio, pues ¿por qué yo no? Ajá. Entonces esto lo fui entendiendo así. Yo dije, claro. Entonces lo que toca me ahora es parece dejar estos muy dos legados. Exacto, Jackie. Dejar estos dos legados. Y mi máximo, Meli, contestando a tu pregunta, mi máximo espíritu en este momento es usar esta experiencia, estos humildes consejos, ¿sí? En alguien o en algunos que verdaderamente les van a sacar jugo para redoblar la misión, el objetivo del Espíritu Santo en este mundo. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? ¿No? ¿Cómo, con qué intención ustedes les dejan algo a sus hijos o a sus hijas? ¿Con qué intención? con amor, como un regalo de vida. Eso Ah, eres tú, y tú un regalo de vida. le dices a tu hijo, te entrego estos ahorros, tú te encargas de doblarlos, te entrego esta casa, tú te encargas de cuidarla, te entrego Mm, este negocio, tú te encargas de hacerle 2 pisos más. como Y los yo estoy diciendo, talentos. pues es que son cosas de aquí. Yo te estoy Sí. dejando una experiencia. Ahí te encargo que tú, pues, la hagas más grande. Hagas algo bueno con ella. Un Entonces, maestro ¿qué hermoso. sigue con la fundación ahora? Con los pocos ya que quedamos, contados, Meli, porque los otros ya trascendieron, pues dejar esto así, así, ¿no? Antes de que no lo podamos hacer de una vez que ahí esté. Claro, todo bibliografía. Lógico, ¿no? Pues obviamente ahorita estamos, obviamente pasando por un proceso de mucho desafío, porque imagínate integrar 30 años, digitalizar 30 años y presentárselo al mundo con el mensaje que debe de ser. ¿Ah? Y obviamente el mensaje es, miren, ustedes también tienen historia y ustedes harán historia, pero acompañado a sus vivencias, aquí están estos valores
que el curso nos enseña. Sin estos valores, ustedes no logran estas cosas. Yo con estos valores logré estas cosas. Ustedes con esos valores logren lo suyo. Y entonces yo Ay, supongo que esto evidentemente puede ser un ejemplo, Meli. No sé si estoy contestando, Meli, pero ¿qué Sí, sigue? Sigue eso. y me encanta, Jorge, porque yo creo que una de las cosas más importantes de nuestro amado curso es Sí, la unión y sí, la paz, ¿no? sí, Y en todos los países del mundo se están sí, gestando estos movimientos porque estamos ávidos de eso, ¿no? sí, De la sí, unión entre todos y la paz entre todos, tu paz interior, integrarlos. integrarlo justo y aquí. Y Ujú. todos somos unos buscadores de eso. Entonces, sí, qué maravilla que la fundación sea un referente, ¿no? En el que, pues no solo en México, sino en todos los países que sí, quieran sí, integrarse a esto, porque sí, yo creo que estos movimientos que buscan, como bien dijiste hace rato, el nombre completo de la fundación, ¿no? Que me encantó, porque sí, es un lugar de estudio, de integración, de Ujú. apoyo, sí, que sí, finalmente es lo que nos une a todos, ¿no? Me encanta este mensaje que diste, este legado que estás dejando para todos. sí, Y, y además que lo vas a dejar para acceso a todos, no para los miembros de la fundación, sino que ¿no? todos tengamos acceso a eso. Sí, sí. Como pasó ya en Estados Unidos, pues hay alguien que se va a hacer cargo de lo que el doctor Wamnick dejó, Ujú. que toda esa inspiración, Meli, siga entonces siendo para bien de muchas nuevas mentalidades, de mentalidades que vienen y todavía mejorarán el mensaje del doctor Wamnick y estarán más inspirados en las pretensiones de Jesús. Pero si no dejamos ese escalón o no dejamos ese paso, muy probablemente se pueda perder. Sí, Entonces tenemos que seguir siendo esas personas que impulsan y dejan ser, que impulsan y dejan ser. Es importantísimo, ¿no? Y esto tú lo haces con tus propios hijos. Yo siempre he sido muy respetuoso de los mensajes que ustedes como padres dan a sus hijos, los objetivos que siembran en sus hijos, ¿no? Y ustedes hacen eso. De repente les dan, les ayudan y de repente los dejan ser, porque ya dejaron ese mensaje y ya La- dejaron esa ruta, ¿no? Entonces, Eso, la ruta. intención es que esto Ujú. se siga enseñando y aprendiendo tal como Jesús quiere que se enseñe y que se aprenda y sin nada más. Le faltó chile, no se lo pongas. no se lo Le pongas. faltó, no se lo Está pongas. en su punto, por favor. No le agregues nada. No, es, Exactamente. Es completo. Está, El curso se para total. sobre sus propios pies. Uy, caray. Caray, caray. Lo botó el internet, pero muchísimas gracias, maestra Meli. Gracias, gracias. Caray, bueno, nos gracias. volvemos a encontrar de repente. Ahí está nuestro maestro. Vamos a ver qué Aquí estoy pasó. yo. Aquí estás, aquí estás. Bueno, Bueno, de ha repente sido ahí un el internet. mensaje Sí, completo, maravilloso, hermoso, amoroso. gracias, 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 Meli. Santo Maestro. Realmente estoy Gracias. infinitamente agradecida contigo por estos 4 capítulos que nos has regalado de la historia de los inicios realmente difíciles de un curso de milagros allá en México. Le agradezco infinitamente a mi coanfitriona del día de hoy, a Mel. Sí, Gracias, sí, Santa sí, Maestra. hombre. Y Sí, bueno, pues hombre. si No, quieres y lo cerrar con que, un mensaje final, amado maestro, por favor. sí, yo creo que apegándonos, Meli, a qué sigue, yo creo que el mensaje es ese, ¿no? Y la propuesta es esta.
siempre busquen a alguien que vaya delante de ustedes, que ejerza esta experiencia con el objeto de ser mejores. Siempre, siempre, sea quien sea. Y esto evidentemente les va a ayudar a saber poner los pies en lo que están haciendo. Y que obviamente no superen. Y no superen. Ajá. Esto no quiere decir que yo voy a hacer para toda la vida el Ron Plus Ultra. Eso no sirve. Porque nos arrugamos. A mí todavía no me pasa mucho. Pero ya no vamos a servir. Pero sí que busquen esto. Es el mensaje que siempre busquen. Que nunca crean dar por hecho, Meli, que nos la sabemos. Y nunca dar por hecho que sabemos escuchar al Espíritu Santo. Ajá. Y que nunca demos por hecho que el mensaje que recibimos es el mensaje que recibimos. Yo, Jorge, después de 30 años, mira, mejor me sigo preguntando si lo que estoy oyendo es la voz del Espíritu Santo, porque el día que la oiga, se me caen los chones, así nada más se los digo. El día que la oiga, se me caen los chones. Ay, Dios mío. Sí. Entonces yo creo que hay que ser muy con los pies en la tierra con esto. Un curso de milagros no eleva, aterriza. Entonces yo, siendo muy sincero, estoy aprendiendo a hacer mis preguntas y estoy aprendiendo a reconocer mis respuestas. Pero yo no me las sé, no me las sé. Y para poderla aprender, necesito seguir enseñando. Eso es todo. Qué humildad de nuestro maestro. Wow. Sí. Imagínate, Les realmente el dejo, Espíritu Santo hablando a través tuyo. Gracias, maestro. dejo esto, Eran ¿no? los mensajes que necesitábamos escuchar y estoy segura que va a ser justamente el mensaje que necesita escuchar cada persona a la que llegue Pues este sí, pequeño video que nos has dado gracias. de regalo. Gracias, Gracias, Jackie, maestro. muchísimas gracias. Gracias, Meli. Gracias a Clarita, Carolina, Pina. Gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Mi santo Gracias, maestro, le Meli. ofrecemos. Gracias, Meli, por tus preguntas. Muchísimas gracias también. Mario, gracias a ti, Jorge, gracias, Jackie. Encantada de haberlos acompañado. Sí, Mil gracias. hombre, Muchas gracias. gracias a todos. Bueno, Que me seguimos das muchas viéndonos. Les gracias. ofrezco milagros en el nombre de Cristo Jesús, a Gracias, ustedes Clara. y a toda la afiliación. Ujú. Gracias, Muchas gracias. gracias, Clara. Muchas gracias a todos. Bendiciones, Clarita. Carolina, muchas Muchas gracias, gracias, Carolina. maestro. Gracias. Me ha encantado ese cierre. Así, me ha encantado. Me ha